¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a desarrollar unos ejercicios del tema denominado conservación de la cantidad de movimiento y choques. Bueno, chicos, comenzamos. Problema número 1. El cañón de masa 500 kilogramos mostrado en la figura dispara un proyectil de 5 kilogramos de masa con una rapidez de 100 metros por segundo. Determine el tiempo que el cañón demora en chocar con la pared. El primer paso que vamos a aplicar es descomponer la velocidad. Esa velocidad es de 100 metros por segundo, la descomponemos en dos, 60 y 80 metros por segundo. Luego aplicamos la conservación de la cantidad de movimiento para poder calcular la rapidez de retroceso del cañón. La cantidad de movimiento inicial es 0. Entonces la cantidad de movimiento final también tiene que ser 0. La masa del proyectil por su rapidez horizontal más la masa del cañón por su rapidez de retroceso. Negativo porque obviamente apunta a la izquierda. De esta ecuación, la rapidez de retroceso es 0,8 metros por segundo. Pero como lo que deseamos es el tiempo que tarda en llegar a la pared, aplicamos una ecuación del MRU. Por MRU se sabe pues que el tiempo es distancia sobre rapidez. Pero la distancia es 8 metros y la rapidez es 0,8 metros por segundo. Por lo tanto, el tiempo me quedaría 10 segundos. Problema número 2. El joven de 50 kilogramos se encuentra parado en el extremo de la tabla de 20 metros de longitud y de 150 kilogramos. Si el joven empieza a correr sobre la tabla, ¿a qué distancia de la pared se encontrará él cuando llegue al otro extremo de la tabla? Desprecie el rozamiento entre la tabla y el piso. Bueno, hay que tener en cuenta pues que como la cantidad de movimiento del sistema es 0 al inicio, entonces el centro de masa permanece invariable. Entonces el centro de masa al inicio, cuando el joven se encontraba en este extremo, será igual al centro de masa del sistema cuando el joven llegue al otro extremo. Pero cuando el joven llegue de este extremo al otro extremo, esta tabla habrá retrocedido una cierta distancia. Entonces, considerando aquí mi origen de coordenadas, cuando el joven llegue a esta posición, la tabla retrocede. Entonces, el extremo de la tabla se va a encontrar a una distancia de, lo cual es lo mismo pues cuando el joven se encuentre en ese extremo, también se encontrará a una distancia de. Como hemos dicho, pues el centro de masa del sistema permanece invariable. Cuando el joven se encontraba en esta posición, el centro de masa sería la masa del joven por su posición, pero la posición de este joven es menos 30, ya que él es mi origen de coordenadas, contamos 30 hacia atrás, menos 30. Luego, más la masa de la tabla, pero la masa de la tabla es 150, por su posición del centro de masa, que es el punto medio. Como la tabla es de 20 metros, el punto medio es aquí, entonces se encuentra a 20 metros del origen de coordenadas, menos 20. Sobre la suma de masas, que sería pues 50 más 150. De igual manera, pues hacemos lo mismo cuando el joven ahora se encuentre en este extremo de la tabla. Pero vuelvo a repetir, cuando el joven llegue a este extremo, la tabla ha retrocedido, de tal forma que ese extremo se encuentra a una distancia del origen de coordenadas. Entonces, si el joven ahora se encuentra aquí, su centro de masa, ¿cómo sería? La masa del joven por una distancia o una posición menos d,
más la masa de la tabla por su distancia al centro de masa, ¿no? Si obviamente hasta aquí, que este es el extremo, hay una distancia de, le tengo que agregar 10 metros más para el centro de masa. Por eso es menos 10, menos d, menos 10. Sobre la suma de masas. Y de esta ecuación resolvemos y obtenemos que esa distancia es 15 metros. Quiere decir entonces que cuando el joven llegue a este extremo, se encontrará a una distancia de 15 metros de la pared, donde justamente hemos colocado el origen de coordenadas. Se lanza un proyectil de masa 3m, tal como se muestra. Si explota en P en dos fragmentos y el fragmento de masa m impacta en el piso de 30 a 30 metros del lugar donde impactaría el proyectil si no explotara, determine X, desprecie la resistencia del aire. Digamos pues que el proyectil, si es que no se hubiese fragmentado, llegase a este punto, a 30 metros de este fragmento. Esta distancia corresponde a la distancia horizontal que avanzaría el proyectil desde el punto desde donde se fragmentó. Todo esto es la distancia que recorre el fragmento de masa m, y esta es la distancia horizontal que recorre el fragmento de masa 2m. Yo quiero saber cuánto vale x. X es igual a esta distancia 2 más esta distancia 1. ¿Qué vamos a hacer? Aplicamos la conservación de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento inicial del sistema es igual a la cantidad de movimiento final, pero esto lo vamos a aplicar en el eje X. Es decir, la cantidad de movimiento antes de que se fragmentara sería pues la masa, que es 3m, por esta rapidez v, la componente horizontal de la velocidad, v. Igual a la cantidad de movimiento final. La cantidad de movimiento final sería este fragmento de masa m por su rapidez v1, y el otro que es este fragmento de masa 2m por su velocidad menos v2. De esta ecuación simplificamos la masa y obtenemos pues que 3v es igual a v1 menos 2v2. Lo multiplicamos por el tiempo y entonces tendríamos pues que 3d es igual a d1 menos 2d2. Entonces tengo una relación entre esta distancia y esta otra distancia. Vamos a buscar otra relación similar. Se sabe del gráfico pues que d1 es igual a d más 30. d1 es igual a d más 30. Si yo reemplazo este d1 aquí, obtengo que d2 es igual a 15 menos d. Pero como yo quiero saber cuánto vale x, x es d1 más d2, sería entonces d1, que es 30 más d2, que es 15 menos d. Como resultado obtenemos que es 45 metros. Problema número 4. La bala de 100 gramos que se muestra se logra incrustar en la esfera que está en reposo. Inicialmente, luego el ascenso con rapidez v. Determine v si consideramos que la tensión en la cuerda ideal de 1 metro de longitud se incrementa en 2 newton, producto del choque. Masa de la esfera 0,9 kilogramos. Me piden hallar esta rapidez, ¿no? La rapidez antes de que se incruste en la bala. Cuando la bala se incrusta en la esfera, entonces esta esfera sale con una rapidez v'. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular primero que nada la fuerza centrípeta cuando el cuerpo ya se está moviendo. Entonces, esa fuerza centrípeta va a ser igual a la tensión de la cuerda menos la fuerza de gravedad. Pero dice el problema que la tensión se incrementa en 2 newton. Oye, inicialmente la fuerza de gravedad de este cuerpo es de 9 newton porque su masa es 0,9 kilogramos, 9 newton. O sea que la tensión es 9 newton. Cuando se incrusta la bala, incrementa en 2. Entonces la nueva tensión en la cuerda
será 9 más 2. Esta es la nueva tensión en la cuerda. Menos la fuerza de gravedad, pero ahora como la bala está dentro de la esfera, la fuerza de gravedad va a ser 10 newton, porque toda la masa sería 1 kilogramo ahora. Eso quiere decir que la fuerza centrípeta es 1 newton. Luego se sabe pues que la fuerza centrípeta es masa rapidez cuadrado sobre el radio. Vamos a calcular esta rapidez B'. La fuerza centrípeta vale 1, la masa es 1, la rapidez B' es lo que quiero, el radio es 1, porque la longitud de la cuerda es 1 metro. De esta ecuación obtenemos pues que esta rapidez B' es 1 metro por segundo. Luego aplicamos la conservación de la cantidad de movimiento. Pues la cantidad de movimiento inicial sería la masa por su rapidez, 0,1 por B, igual a la masa del sistema, que es 1, por su rapidez B', que también es 1. Y de esta ecuación, esta rapidez, antes de que se incruste en la esfera, es de 10 metros por segundo. Problema número 5. Una esferita de masa 1 kilogramo se abandona en la parte superior de un bloque de masa 2 kilogramos, inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal. Determine la magnitud de la velocidad de la masa cuando abandona la superficie cilíndrica lisa de radio 0,3 metros. Desprecie todo tipo de fricción. Lo primero que vamos a aplicar es la conservación de la cantidad de movimiento. Digamos que esa esferita que desliza por la superficie, esa esferita inicialmente estaba en reposo. La cantidad de movimiento del sistema era 0. Luego, cuando sale disparada con una rapidez B. Y esta cuña, ¿no? Este cuerpo de masa M tiene una velocidad que apunta a la izquierda. La esferita baja y sale disparado por acá, y él tiene una velocidad hacia la izquierda, se mueve hacia la izquierda. Luego aplicamos pues entonces la conservación de la cantidad de movimiento, ¿no? En el eje X, 0, inicialmente 0, y luego la cantidad de movimiento de la esferita, como es 1 kilogramo, sería 1 por B, más la cantidad de movimiento de este cuerpo, que es de masa 2 kilogramos, que sería 2 por menos B', porque apunta a la izquierda. Entonces ya tengo esta relación, ¿no? Luego aplicamos la conservación de la energía mecánica. La energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. La energía mecánica inicial sería el producto de la masa por la gravedad por la altura. La masa es 1 kilogramo de la esferita. La gravedad es 10 y la altura a la cual se encuentra sería el radio, siendo este mi nivel de referencia. Igual a ¿qué? A la energía mecánica final, pero finalmente ¿qué hay? Solamente hay cinética de la esfera y cinética de este bloque de masa M. Sería entonces la masa de la esfera, que es 1 por su rapidez B al cuadrado sobre 2, más la masa de este cuerpo, que es 2 por su rapidez B' al cuadrado sobre 2. Resolvemos las dos ecuaciones y obtenemos que la rapidez B es 2 metros por segundo. Problema número 6. ¿Cuál es la máxima compresión que experimenta el resorte de constante de rigidez 3500 Newton por metro cuando la madera de 4,9 kilogramos que se sostiene es impactada verticalmente por una bala de 100 gramos con una rapidez de 150 metros por segundo y esta queda incrustada en dicho madero? Primero calculamos la rapidez del sistema cuando la bala se incrusta en la madera. Aplicamos la conservación de la cantidad de movimiento. La masa de esta bala, que es 0,1, por su rapidez, que es 150, igual a la masa del sistema, que sería 4,9 más 0,1, sería 5, por la rapidez del sistema después de que se incrustó la bala. Entonces, de esta ecuación, la rapidez después de que se incrustó la bala es de 3 metros por segundo. Esa es la rapidez con la que sube esta tabla.
Luego hallamos la deformación inicial del resorte, pues inicialmente él estaba en reposo. Entonces, como el peso de esta tabla es 49 newton, eso será igual a la constante de rigidez por la deformación. Y de esa ecuación, pues la deformación sería 0,014 metros. Esta es la deformación inicial del resorte, un resorte estirado. Luego, esta tabla sube, sube, sube y lo comprime como máximo una deformación X. Pero, ¿qué voy a hacer ahora? Aplicar la conservación de la energía mecánica. Siendo este mi nivel de referencia, inicialmente solo hay cinética. La masa que es 5 por la rapidez que ya lo hemos calculado, que es 3 al cuadrado sobre 2, igual a energía mecánica final. Cuando lo deforma por completo, habría elástica, ¿no? Que sería la constante de rigidez por esa deformación al cuadrado sobre 2, más gravitatoria, y la gravitatoria sería pues la masa por la gravedad por la altura, pero la altura sería la deformación por estiramiento más la deformación por compresión. La de por compresión es la que voy a calcular, deformación por compresión, pero por estiramiento ya lo hemos calculado que es 0,014. Y de esa ecuación x es 0,098 metros, aproximadamente 0,1 metro. Problema número 7. Calcule el módulo del centro de masa en metros del sistema formado por las bolas A, B y C de masas 3 kilogramos, 1 kilogramo y 1 kilogramo respectivamente. Tengo los cuerpos A, B y C. La masa de A es 3 kilogramos, la masa de B es 1 kilogramo y la masa de C es 1 kilogramo. La posición del centro de masa se calcula como la suma del producto de masas por su respectiva posición entre la suma de masas. Es decir, la masa de A, que es 3 kilogramos, por su posición, que es el par ordenado 2, 2, más la masa de este cuerpo que está en el punto B, que es de 1 kilogramo, por su posición, que es 1, 1, más la masa del cuerpo C, que también es 1 kilogramo, por su posición, que es 3, 0. Todo esto sobre la suma de todas las masas, que sería 3 más 1 más 1. Entonces la posición del centro de masa será pues 2, 1, 4. 2, 1,4. Pero me piden hallar el módulo, ¿no?, de esa posición. Sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1,4 al cuadrado. Y eso me quedará 2,44 metros. Problema número 8. Se tiene un sistema de partículas aislado, tal como se muestra. Determine el desplazamiento en metro, realizado por el centro de masa en un intervalo de 3 segundos, sabiendo que, para poder hallar el desplazamiento del centro de masa, necesito hallar la velocidad del centro de masa. Y la velocidad del centro de masa se calcula como la sumatoria de cantidades de movimiento sobre la sumatoria de masas. Entonces multiplicamos esta masa por su velocidad, más esta masa por su velocidad, más esta masa por su velocidad. Y todo eso sobre la suma de masas. De esa ecuación, la velocidad del centro de masa me quedará igual a 1/3 de A, punto coma, menos A. Una vez que tengo la velocidad del centro de masa, tendría lo siguiente. El desplazamiento del centro de masa es igual a la velocidad del centro de masa por el tiempo. El desplazamiento es lo que quiero. La velocidad del centro de masa es 1/3 de A, punto coma, menos A, y el tiempo es 3. Entonces el desplazamiento te quedará A, punto coma, menos 3A. O que es lo mismo decir pues AI menos 3AJ. Problema número 9. Lucho, de 60 kilogramos, está parado en el extremo lejano de una lancha de 40 kilogramos a 80 metros de la orilla, como se muestra en la figura. Si camina al otro extremo de la lancha, cuya longitud es 8 metros,
escriba verdadero o falso según corresponde y luego marque la alternativa correcta. El centro de masa se desplaza hacia la izquierda. Falso. ¿Por qué? Porque mientras, como la cantidad de movimiento del sistema inicial es cero, el centro de masa permanece invariable. Entonces no se mueve, por lo tanto es falsa. Después de caminar al otro extremo de la lancha, está a 76,8 metros de la orilla. Verdadero. ¿Por qué? Operando, pues inicialmente cuando él se encuentra en esa posición, considerando aquí mi origen de coordenadas, su centro de masa sería pues la masa, su masa, que es 60 por su posición, que es 80, más la masa de la lancha, que es 40 por su posición, que sería aquí en el punto medio, 76. Y todo esto sobre la suma de masas, pero eso se va a simplificar. Igual, ahora después, cuando él se encuentre en este extremo, cuando él se encuentre en este extremo, se va a encontrar a una distancia de la orilla, una distancia d de la orilla. Entonces, su posición de él será 60 por d, su posición de su centro de masa de él, más, ahora la posición de centro de masa de la lancha sería d más 4 metros. Resolvemos el sistema, bueno, resolvemos la ecuación y tendríamos pues que justamente esa distancia es 78,6 metros. Por lo tanto es verdadero. Luego dice, si Lucho se pone a caminar de extremo a extremo, luego de un determinado tiempo llegará a la orilla. Esa proposición es falsa, porque cuando camina de este extremo hasta este extremo, el centro de masa no cambia y él se va a encontrar a 78,6 metros de la orilla. Pero cuando él regresa al otro extremo, todo, digamos, regresa a la normalidad. Todo regresa tal cual como estaba al inicio. Entonces, así se camine de extremo a extremo, eso no va a cambiar, ¿no? Por lo tanto, esta proposición es falsa, falsa. Problema número 10. ¿Cuál de las siguientes proposiciones son verdaderas? Si dos objetos colisionan elásticamente, entonces el de mayor masa se mueve con mayor rapidez después de la colisión. Falso, porque la rapidez después del impacto también depende de las velocidades antes del impacto. Entonces, no se podría determinar ello, ¿no? No se puede generalizar. Falso. Si la cantidad de movimiento de un sistema se conserva, entonces se conserva su energía mecánica. Falso, porque en el impacto, que es en un choque, si el choque es inelástico, se disipa energía. No se conserva la energía, pero sí se conserva la cantidad de movimiento. Es falso. Si una colisión entre dos cuerpos es inelástica, entonces después del impacto ambos cuerpos se encontrarán en reposo. Falso. Si es inelástico solo quiere decir pues que disipa energía nada más, pero no quiere decir que van a estar en reposo. Así es que todas las proposiciones son falsas. Problema número 11. Se muestra dos carritos chocones idénticos antes de sufrir un choque frontal. Si la velocidad de v después del choque es 2i metro por segundo, ¿cuál es el coeficiente de restitución del choque? No considere fricción. Aplicando la conservación de la cantidad de movimiento del sistema antes del choque y después del choque, vamos a poder obtener la rapidez de A después del choque. Y me da como resultado menos 1 metro por segundo. Quiere decir que después del choque el cuerpo A se mueve hacia la izquierda. Luego hallamos el coeficiente de restitución. Recuerda que el coeficiente de restitución es la velocidad de alejamiento sobre la velocidad de acercamiento. O es decir, la velocidad de A menos la velocidad de B después del choque sobre la velocidad de B menos la velocidad de A antes del choque. Sería entonces acá menos 1 menos 2, no, menos 1 menos 2 sobre la velocidad de B antes del choque.
que sería menos 1, menos, y el otro también es 2. Y de esta ecuación, pues el coeficiente de restitución es 1. Eso quiere decir que es un choque. Problema número 12. La figura muestra dos partículas en un proceso de colisión inelástica. Si el coeficiente de restitución es 0,5, determina el porcentaje en % de energía mecánica que se pierde durante la colisión. Bueno, como tenemos el coeficiente de restitución y es un choque, entonces aplicamos primero la conservación de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento inicial antes del impacto igual a la cantidad de movimiento final después del impacto, siendo V1 y V2' las velocidades de los cuerpos 1 y 2 después del impacto. Además se sabe pues que el coeficiente de restitución es 0,5 y eso es igual a V1 menos V2 entre V2 menos V1. Esto es después del impacto y esto es antes del impacto. Resolvemos el sistema y obtenemos que V1' es menos 2,5 metros por segundo y V2' es 5 metros por segundo. Luego calculamos qué fracción es la pérdida de energía, ¿no? Vamos a calcular esa fracción porque me piden ayer el porcentaje de energía mecánica que se pierde. Entonces voy a dividir la energía mecánica después del choque entre la energía mecánica antes del choque. Y eso lo multiplico por 100%, lo cual me da un resultado del 25%. Si la energía mecánica final es el 25% de la energía mecánica inicial, quiere decir pues que se ha perdido el 75% de energía. Problema número 13. Una esferita es abandonada en P. Si después del choque con la pared la esferita llega solo hasta Q, ¿cuánto vale el coeficiente de restitución del choque? Desprecie la fricción. La esferita viene, impacta y luego rebota hasta Q nada más. La rapidez con la que impacta la puedes calcular como la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura, 2G por H, donde en este caso la altura sería 5 metros. Lo cual te da un resultado de 10 metros por segundo. En cambio la rapidez 2 después del impacto lo vas a calcular con la misma ecuación, pero considerando que ahora se eleva solamente hasta 1 metro de altura. Raíz cuadrada de 2 por 10 por 1, o sea 2 raíz de 5. Luego el coeficiente de restitución es el cociente entre V2 y V1, o sea 2 raíz de 5 entre 10, lo cual quiere decir que el coeficiente de restitución es raíz de 5 sobre 5. Problema 14. Determine la mínima desviación angular θ que se debe aplicar al péndulo para que al chocar elásticamente con el bloque, éste logre recorrer el tramo AB. El coeficiente de rozamiento en dicho tramo es 0,25 y la distancia en el tramo AB es 10 metros. Gravedad vale 10. Lo primero que vamos a hacer es hallar la rapidez después del impacto. Después del impacto, ¿cuál será la rapidez? Después del impacto, claro, ¿cuál será la rapidez, no? Digamos que después del impacto la rapidez es V'. Entonces, vamos a aplicar el teorema del trabajo neto. El trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. Desde A hasta B, el trabajo lo hace el rozamiento. Y el rozamiento es la fuerza normal, que sería en este caso la fuerza de gravedad, m por g, por el coeficiente de rozamiento y por la distancia, negativo porque obviamente es una fuerza que se opone al movimiento. Igual a la cinética final, que es 0, menos la cinética inicial, que sería masa rapidez cuadrado sobre 2. De esta ecuación obtenemos que la rapidez V' después del impacto es 5 raíz de 2 metros por segundo. Luego, dice, como el choque es elástico y los cuerpos son de igual masa, entonces la rapidez de la esfera antes del impacto es 5 raíz de 2 metros por segundo. O sea, como estos dos cuerpos son de igual masa y el choque es elástico,
toda la velocidad que él tenía antes del impacto se la va a transmitir a él. O sea que si la velocidad de él después del impacto era 5 raíz de 2, la velocidad de él antes del impacto también era 5 raíz de 2. Eso se puede demostrar porque el choque es elástico. Luego, para hallar vamos a hallar lo que es la altura. ¿A qué altura se encuentra esta esferita inicialmente? Y eso lo vamos a calcular como que la rapidez es igual a la raíz cuadrada de 2g por h. O sea, 5 raíz de 2 es igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la altura, ¿no? Lo que hemos aplicado en problemas anteriores también. De esa ecuación, pues la altura me queda 2,5 metros. Pero si la altura es 2,5 metros, quiere decir pues que desde este nivel hasta abajo es 2,5. Arriba también será 2,5 porque toda la cuerda es de 5 metros. Si él es 2,5 y él vale 5, entonces el ángulo tiene que ser 60 grados. Problema 15. 5 cuerpos se ubican sobre una línea recta tal que sus masas consecutivamente son m, m medios, m cuartos, m octavos, m 16avos, respectivamente. Por la misma recta se mueve un cuerpo de masa 2m con velocidad 9/16avos metro por segundo y choca con el cuerpo de masa m. Después de los choques, la velocidad que adquiere el cuerpo de masa m 16avos en metros por segundo es... Un problema un tanto extenso, chicos, pero sí se puede resolver. Lo primero que vamos a hacer es demostrar algo. Si dos cuerpos impactan elásticamente estando uno en reposo, el otro cuerpo, ¿qué velocidad adquiere? Entonces, se demuestra pues que la velocidad del segundo cuerpo va a ser igual a 2 veces la masa del primer cuerpo entre la suma de masas por la velocidad del primer cuerpo, siendo v2' la velocidad que le va a transmitir al segundo cuerpo. Esta ecuación lo vamos a aplicar 5 veces, porque son 5 masas. Lo aplicamos 5 veces. Aquí, por ejemplo, ¿no? Sería 2 veces la masa del primero, o sea, 2 veces 2m, entre la suma de estas dos masas, 2m más m, por... Ahora, entre estos dos cuerpos, 2 veces la masa del primero, o sea, 2 veces m, entre la suma de masas m más m medios. Siguiente, 2 veces la masa de m medios, sobre la suma de masas que sería m medios más m cuartos, y así sucesivamente. Y al final todo multiplicado por v, que sería la rapidez inicial de él, ¿no? Reemplazamos y operamos y obtenemos justamente que la rapidez 6, que sería la rapidez con la que sale él, es de 64/27 metros por segundo.